Hola gente, soy Rodrigo Montoya y hoy día vamos a hablar un poquito sobre búsqueda de texto. Ahora, ¿por qué búsqueda de texto es importante? Bueno, tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, buscar una secuencia específica dentro del ADN o corrección ortográfica en un documento Word, por ejemplo. O si usan control F seguido, entonces saben por qué es importante. Uno quiere encontrar cierta palabra rápidamente en un documento PDF, por ejemplo. Ahora, no es solo importante encontrar la palabra, sino que encontrarla rápidamente o todas las instancias de esa palabra rápidamente. Así que queremos que nuestro algoritmo sea rápido y eficiente. Bueno, existen muchos algoritmos de búsqueda de texto. Hoy día vamos a hablar de dos, específicamente North-Morris-Pratt y Boyer-Moore-Horspool, y los vamos a comparar en términos de tiempo de ejecución y cuántas comparaciones de letras hacen, para ver cuál es más efectivo que el otro. Así que empecemos. Bueno, empecemos primero viendo un ejemplo del algoritmo de fuerza bruta. Primero que todo, este es nuestro texto de tamaño n, y esta es nuestra palabra que queremos encontrar de tamaño m. Entonces lo que va a hacer este algoritmo es revisar letra por letra hasta que se equivoque. Entonces va a ver primero que la A coincide, la C coincide, la A coincide y la T con la C no coincidan. Entonces va a mover la palabra un espacio hacia la derecha y va a empezar a comparar desde el principio de nuevo. Entonces la A con la C no coinciden, entonces avanza en 1 y va a hacer esto hasta que encuentre la palabra, que en este caso está aquí. Entonces, ¿cuánto se demora este algoritmo? Bueno, imaginémonos que el algoritmo siempre coinciden las primeras letras excepto la última. Entonces movemos la palabra un espacio hacia la derecha, y si esto se repite, que todas las primeras letras coincidan excepto la última, eso significa que por cada letra que tiene el texto, que son n, vamos a comparar las m letras de la palabra que queremos encontrar hasta encontrarla. Y esas son demasiadas comparaciones. Entonces este algoritmo en el peor caso se va a demorar n por m. Bueno, ahora veamos el algoritmo North-Morris-Pratt. Y este algoritmo permite saltarse algunas letras que ya comparamos gracias a la función de fracaso, lo que nos va a ahorrar mucho tiempo. Entonces veamos un ejemplo de cómo funciona este algoritmo. Vamos a empezar comparando las primeras letras como lo hicimos en el algoritmo de fuerza bruta. Entonces la A coincide, la C coincide, la A coincide y la T con la C no coinciden. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es ver nuestra función de fracaso y ver en cuál índice nos equivocamos. Entonces nos equivocamos en el índice 0, 1, 2, 3. Entonces vemos nuestra función de fracaso, que dice que si nos equivocamos en el índice 3, tenemos que alinear la palabra en donde nos equivocamos con la letra que está en el índice 1. Entonces hagamos eso. Alineamos donde nos equivocamos, que era la T, con la letra que está en el índice 1, que es la C. Y empezamos a comparar desde donde nos habíamos equivocado anteriormente, que era en la T. Porque la función de fracaso nos asegura que todo lo que estaba antes de donde nos equivocamos ya va a coincidir, como pueden ver aquí. Entonces si seguimos con el algoritmo, nos equivocamos en el índice 1, así que alineamos con el índice 0, volvemos a comparar, nos equivocamos, así que movemos 1 de nuevo. Ahora coinciden la A, la C, la A, la C y la A con la T no coinciden. Nos equivocamos en el índice 4 de la palabra, lo que significa que vamos a tener que alinear donde nos equivocamos con la letra que está en el índice 2, que sería la A. Y empezamos a comparar desde aquí, porque la función de fracaso nos asegura de que lo que estaba antes ya va a coincidir. Entonces la A con la T no coinciden, la A está en el índice 2, así que alineamos con la letra que está en el índice 0 y tampoco coincide. Entonces nos movemos en 1 y encontramos nuestra palabra. Bueno, este algoritmo en su peor caso se demora n, y esto es porque nunca vamos a retroceder en las letras del texto. A lo más se va a repetir la letra en la que nos equivocamos, pero siempre va a avanzar. Así que ahora veamos cómo obtenemos la función de fracaso. Bueno, para encontrar la función de fracaso, lo que tenemos que hacer es mirar la palabra que queremos encontrar y ir llenando esta tabla. Bueno, el 1 siempre va a ser 0, así que no nos preocupamos. Así que miremos el 2. Lo que tenemos que hacer es mirar las primeras dos letras de la palabra y ver los prefijos y sufijos que sean iguales de mayor tamaño. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, para las primeras dos letras vamos a tener prefijo y sufijo de tamaño 1 nomás. Tenemos prefijo A y sufijo C y no son iguales, así que eso lo vamos a llenar con 0. Entonces miremos el 3 ahora. Tomamos las tres primeras letras y primero escribimos prefijo y sufijo de tamaño 1. Entonces tenemos prefijo A y sufijo A. De tamaño 2 tenemos prefijo AC y sufijo CA. Y podemos ver que prefijo y sufijo, que son iguales de mayor tamaño, son de tamaño 1. Entonces el 3 lo llenamos con un 1. Para el 4 miramos las cuatro primeras letras y de tamaño 1 tenemos prefijo A, sufijo C, tamaño 2 prefijo AC y sufijo AC, tamaño 3 tenemos prefijo ACA y sufijo CAC, y vemos que los que son iguales de mayor tamaño son de tamaño 2, así que en el 4 rellenamos con un 2. Para el 5 hacemos lo mismo, miramos las 5 primeras letras. Para el tamaño 1 tenemos A y A, tamaño 2 AC, CA,
tamaño 3 ACA, ACA, tamaño 4 ACAC y CACA. Y los que son iguales de mayor tamaño son de 3, así que llenamos con un 3. Y finalmente para el 6, de tamaño 1 tenemos A y G, tamaño 2 AC y AG. Y bueno, ninguno de los prefijos va a tener la letra G, así que sabemos que en ningún tamaño van a ser iguales. Así que vamos a rellenar con un 0 nomás. Y hemos completado nuestra función de fracaso. Bueno, esta parte del algoritmo se va a demorar m, así que nuestro algoritmo completo se va a demorar la parte de búsqueda de texto más la generación de la función de fracaso, lo cual va a ser n más m. Bueno, programar este algoritmo puede ser un poquito complicado, así que vayamos paso por paso. Empecemos primero por la búsqueda de palabra. Vamos a crear una función kmp tabla. A esta función le vamos a pasar un texto, la palabra que queremos encontrar y la función de fracaso. Vamos a guardar los largos del texto y la palabra y vamos a crear un arreglo que va a guardar la posición en donde se encontraron todas las instancias de la palabra. Y vamos a crear una variable j que va a representar el índice en el que vamos en la palabra. Así que vamos a iterar por todas las letras y queremos ir comparando de izquierda a derecha. Entonces, si es que la letra del texto y de la palabra coinciden, vamos a movernos a la siguiente letra. Y si es que pudimos llegar al final de nuestra palabra, o sea que j es igual a m, entonces vamos a guardar la posición en la que encontramos la palabra en el arreglo R. Ahora, si las letras no coincidieron, entonces tenemos que ver nuestra función de fracaso. Entonces, si nos equivocamos en la posición J, vemos cuál es el f de J y reemplazamos ese índice que nos dice la función en el lugar donde nos equivocamos, para que la letra que está en el índice J pueda ser comparada en donde nos equivocamos, ya que el índice K no va a cambiar. Programar la función de fracaso puede ser un poquito más difícil. Entonces, primero empezamos con crear una función que toma la palabra que estamos buscando, guardamos el largo de la palabra y creamos un arreglo con puros ceros que va a representar nuestra función de fracaso. Y vamos a iterar por todas las letras de la palabra, empezando en 1. Entonces al principio el j va a estar en el índice 1 y vamos a decir que i va a ser igual a f de j, entonces f de 1 es igual a 0, así que i va a estar posicionado en el índice 0. Aquí estamos viendo si es que el prefijo y sufijo de largo 1 son iguales. Si es que las letras no son iguales, entonces f de j más 1, que en este caso va a ser f de 2, va a ser igual a 0. Así que ahora pasamos a j igual 2 y el i va a ser igual a f de j. Entonces f de 2 es igual a 0. Ahora, si es que son iguales, el f de j más 1 va a ser igual a i más 1. Entonces f de 3 va a ser igual a 0 más 1, que es 1. Lo que significa que el prefijo y sufijo de largo 1 son iguales. Ahora vamos a intentar ver si es que el prefijo y sufijo de largo 2 son iguales. Ahora f de 3 es igual a 1, así que el i va a estar en el índice 1. Así que de nuevo, como las letras son iguales, f de 4 va a ser igual a 1 más 1, que es 2. Ahora para el caso j igual a 5, nos vamos a posicionar el g, y f de 5 es igual a 3, así que el i se va a posicionar en el índice 3. Entonces aquí estamos intentando ver si es que el prefijo y sufijo de largo 4 son iguales. Aquí es cuando entramos a este while, y como las letras no son iguales, el i va a ser igual a f de i. f de 3 es igual a 1, así que el i va a estar en el índice 1 ahora, porque el algoritmo ya sabe que estas dos coinciden, porque como no le funcionó que el prefijo y sufijo de largo 4 sean iguales, ahora va a intentar con el prefijo y sufijo de largo 2. Entonces está intentando ver si es que la segunda letra va a coincidir, pero como no lo hacen, el 6 simplemente va a ser 0. Y eso debería ser el algoritmo de Knuth-Morris-Pratt. Así que probémoslo. Para probarlo vamos a encontrar la palabra que en la palabra búsqueda, que debería estar en la posición 3. Así que corrámoslo. Y efectivamente lo encontró en la posición 3, así que el algoritmo funciona. Ahora vamos a ver el algoritmo de Boyer-Moore-Horspool, y este algoritmo permite saltarse algunas letras, lo que significa que no vamos a tener que comparar todas las letras del texto y eso nos va a ahorrar mucho tiempo. Y esto es posible porque el algoritmo no compara de izquierda a derecha, sino que compara de derecha a izquierda. Así que veamos un ejemplo de cómo funciona esto. Entonces vamos a comparar la primera letra de derecha a izquierda, o sea la T con la S, y vemos que no coinciden. Así que vamos a ver nuestra función de fracaso y vemos en cuál fue la letra que no coincidimos, fue la T. Así que vemos nuestra función de fracaso y nos dice que tenemos que alinear la letra que está en el índice 0 de nuestra palabra en donde nos equivocamos. O sea que tenemos que alinear la T con la T. Y como pueden ver, eso nos permitió saltarnos todas estas letras porque ya sabemos que no van a coincidir. Así que sigamos. Ahora comparamos la E con la S
y de nuevo vemos que no coinciden. ¿En qué letra no coincidimos? En la E. Así que vemos nuestra función de fracaso, que dice que tenemos que alinear la letra en el índice 4 de nuestra palabra, en donde nos equivocamos. O sea, que tenemos que alinear la E con la E. Ahora vemos que la S coincide, la E coincide y la T con la R no coinciden. Entonces, ¿cuál nos equivocamos? En la T. Así que alineamos la T con la T. Empezamos desde la derecha de nuevo y vemos que la I con la S no coinciden. Como nos equivocamos en la I, tenemos que ver nuestra función de fracaso y alinear la letra que está en el índice 1, que es la I. Entonces, al comparar de nuevo desde la derecha, vemos que todas las letras coinciden y encontramos nuestra palabra. Ahora es importante notar que si la letra en la que nos equivocamos no está en la función de fracaso, eso nos permite alinear nuestra palabra saltándonos esa letra y así podemos ahorrar muchas más comparaciones. Ahora, ¿cómo obtenemos la función de fracaso? Bueno, en Boyer-Moore-Horspool es mucho más fácil que Knudsen-Morris-Pratt. Simplemente escribimos todas las letras que tiene nuestra palabra, excepto la última, y anotamos el índice en el que se encuentren. O sea, la T se encuentra en el índice 0, la I en el 1, G en el 2, R en el 3 y E en el 4. Si es que se hubiera repetido una de las letras, por ejemplo tenemos una I en el índice 1 y en el índice 4, entonces lo que tenemos que hacer es anotar el mayor índice, que en este caso sería 4. Ahora, este algoritmo en promedio se demora n dividido m, lo que es mucho mejor de lo que teníamos en el algoritmo de fuerza bruta, que era n por m, y que el algoritmo de Knudsen-Morris-Pratt, que era n más m. Y esto es porque en promedio se va a poder saltar una cantidad cercana a m letras por cada comparación que haga. Bueno, entonces programar esto es muy simple, mucho más simple que en Knudsen-Morris-Pratt, así que empecemos con la función de fracaso. Creamos una función que le vamos a pasar nuestra palabra que estamos buscando, creamos un diccionario vacío que va a representar la función de fracaso y vamos a iterar por todas las letras excepto la última, y en cada letra vamos a guardar el índice en el que se encuentra la palabra. Y si se repite más de una, esto lo que va a hacer es sobreescribir el valor anterior, lo que va a asegurar que quede el índice mayor, y va a retornar al diccionario. Para la búsqueda de la palabra, creamos una función que le pasamos el texto y la palabra que estamos buscando, generamos nuestra función de fracaso, creamos un arreglo donde vamos a guardar todas las posiciones en las que se encontró la palabra, guardamos el largo del texto y el largo de la palabra, creamos una variable k que va a representar el índice en el que estamos en el texto, y una variable j que va a representar en qué índice estamos de la palabra. Entonces, como el algoritmo compara de derecha a izquierda, si las letras son iguales, vamos a restarle 1 al índice de la palabra, o sea que nos vamos a mover un espacio a la izquierda. Si es que las letras no son iguales, entonces vamos a buscar la letra en nuestro diccionario, y si no la encuentra, nos va a retornar -1 para alinear el índice -1, o sea, saltarse toda la palabra, y le va a sumar al k los valores que sean necesarios para alinear la letra en la que no coincidimos con la de nuestra función de fracaso. Y si coincidieron todas las letras, lo que significa que el j llegó a ser menos de 0, guardamos la posición en donde encontramos la letra. Y esto debería encontrar todas las instancias de la palabra que queremos encontrar en el texto. Así que probémoslo. Así que vamos a buscar la palabra tigres en el texto 3 tristes tigres, que nos debería entregar la posición 13. Y efectivamente nos entrega la posición 13, así que nuestro algoritmo funciona. Bueno, ver estos algoritmos con ejemplos tan chicos no permite dimensionar muy bien cuál algoritmo es más eficiente que el otro. Así que veamos cómo funcionan con casos más reales. Aquí tengo una secuencia de ADN generada aleatoriamente con más de 30.000 caracteres y vamos a intentar encontrar este patrón, el cual no tiene timina, y la idea es que el algoritmo de Boyer-Moore-Horspool va a poder saltarse muchas más cantidad de caracteres ya que no tiene la T, lo que debería resultar en menos comparaciones y menos cantidad de tiempo que Knudsen-Morris-Pratt. Así que veamos si es que eso es cierto. Aquí vamos a ejecutar el algoritmo de Knudsen-Morris-Pratt en el texto de ADN. Vamos a ver la cantidad de comparaciones que hizo y el tiempo que se demoró en ejecutarse. Y lo mismo para Boyer-Moore-Horspool. Así que vemos que al correr esto, el algoritmo de Knudsen-Morris-Pratt resulta en más de 37.000 comparaciones y se demora 0,003 segundos, mientras que el algoritmo de Boyer-Moore-Horspool hizo mucho menos comparaciones y se demoró menos de la mitad del tiempo que se demoró Knudsen-Morris-Pratt. Y para el segundo ejemplo quería aprovecharme de la diferencia entre Knudsen-Morris-Pratt y Boyer-Moore-Horspool, ya que Boyer-Moore-Horspool compara de derecha a izquierda. Entonces aquí tenemos todas las palabras en inglés que terminan en ing, que resulta en más de 45.000 caracteres.
y vamos a buscar el patrón Omic. La idea es que el algoritmo de Boyer-Moore-Horspool se va a encontrar con las letras ING más frecuente, lo que va a hacer que en la mayoría de los casos tenga que comparar mínimo 3 caracteres, lo que podría permitir que el algoritmo de Knuth-Morris-Pratt se demore menos en este caso. Así que veamos si es que eso es cierto. Aquí vamos a ejecutar el algoritmo de Knuth-Morris-Pratt en el texto de las palabras en inglés que terminan con ing. Vamos a ver la cantidad de comparaciones que hizo y el tiempo que se demora en ejecutarse. Y lo mismo para el algoritmo de Boyer-Moore-Horspool. Así que veamos cuál es mejor. Si es que corremos esto, entonces como podemos ver aquí, Knuth-Morris-Pratt hizo 48.000 comparaciones, que es mucho más de los 45.000 caracteres que tiene el texto, así que tuvo que repetir algunas letras, y Boyer-Moore-Horspool hizo 20.000 comparaciones, que es menos de la mitad de la cantidad de letras que tiene el texto, y podemos ver que Boyer-Moore se demoró menos nuevamente, por lo que podemos concluir que Boyer-Moore-Horspool es mucho más eficiente que Knuth-Morris-Pratt. Y bueno, espero que con eso les haya quedado un poquito más claro cómo funcionan estos algoritmos y la importancia que tienen en el mundo real, las aplicaciones que pueden tener. Y eso, muchas gracias.